Bueno, pues ya tenemos a Sánchez, ya tenemos lo que él quería. Sánchez ya tiene su pacto con un partido plagado de tarras, ¿no? Cuando llevas desde el año 15 metiendo 89 tarras en listas, digo yo que le podemos llamar partido de tarras o partido plagado de tarras. Ya tiene su acuerdo con los rupturistas, separatistas, con golpistas, ya lo tiene todo y nosotros que tenemos una lacra. Y si alguien tiene alguna duda de si lo que estoy diciendo lo sabe o no lo sabe Pedro Sánchez, que lo sabe perfectamente, que escuche una de las explicaciones y fíjense no solamente en la explicación que da Pedro Sánchez de cómo sabe que está humillando y destrozando España porque lo dice él en sede parlamentaria, sino que además fíjense en la cara de Alberto Núñez Feijóo, que le mira como diciendo no puede ser cierto, que lo está reconociendo y aquí nadie mueve un dedo, nadie de los suyos. Mírenlo. Hubiera bastado con que mientras negociáramos nos dijeran no sacrifiquen la unidad de España. No humillen a la nación para conseguir esos 7 votos. Aquí tienen los nuestros. Soportaremos que sigan gobernando. Y lo dice él. Dice, hubiese bastado para no humillar a España, hubiese bastado para no poner en peligro la unidad de España. O sea que usted es plenamente consciente de todo lo que está haciendo. ¿Y cuál es el único logro de todo esto? Ni para España, ni para las empresas, ni para el empleo, ni para la seguridad jurídica, ni para el mantenimiento de derechos. No, yo, Pedro Sánchez, que voy a seguir aquí. Les digo una cosa, lo que se estén imaginando de lo que puede pasar a partir de ahora, pues es muy probable que se vaya cumpliendo. ¿Hay una forma de frenarlo? Por supuesto. Hay una forma de evitarlo, porque ellos van a lo que van. Y si alguien tiene alguna duda de si Pedro Sánchez sabe perfectamente que lleva a España a una situación tremenda, que se vuelva a repasar este vídeo. Él lo sabe. Sabe perfectamente que ha pactado para ir destruyendo España y le da igual, porque luego nos quedaremos aquí los españoles, pero él ya habrá conseguido algún tipo de acuerdo, pacto, puesto, cargo, lo que sea para largarse de aquí, que es lo que hará. Por tanto, esto es cosa nuestra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Los jueces están haciendo lo que tienen que hacer, los fiscales están haciendo lo que tienen que hacer, que es llevar todo esto a instancias de recurso judicial dentro de España y fuera de España, que puede ser la gran vía, pero necesitamos estar en todo. En las movilizaciones que hemos visto, en las de este fin de semana, en las que nos quedan por ver, porque hay que conseguir trasladar una imagen pacífica, de que nosotros somos los que defendemos los derechos, los que defendemos la Constitución, los que defendemos al rey, los que defendemos la unidad de España. Y que evidentemente esto es un golpe, sí, es un golpe por fases, un golpe de Estado por fases contra nuestra democracia. Si no trasladamos esa imagen a Europa, Europa se sentirá mucho menos movilizada. Tenemos que conseguir generar la imagen, porque es real, de que esto es un golpe a través de España, pero que lo que está en jaque es todo el Tratado de la Unión. Porque si se te cuela una dictadura, se te cuela en todo el espacio comunitario. Este es nuestro reto. Así que todos animados y todos movilizados para lo que hay que hacer. Porque si no, este señor, que lo tiene muy claro, lo hará, que nadie tenga la más mínima duda. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Y yo quiero anunciarles un compromiso aquí ante todas sus señorías y también ante todos los españoles y españolas. Mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles. No, piensen, incorpórenle el término a demócrata o a democrático, incorpórenle la acepción norcoreana y tienen la explicación de lo que acaba de decir. Raúl Vilas, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas. Lo que vemos es una persona que dice, literalmente, que para aquellos que hayan cometido delitos, ya sean delitos de terrorismo sin sentencia firme, le da olímpicamente lo mismo, para los que hayan cometido golpismo, incluso porque evidentemente están preparando la amnistía también para etarras, es decir, delitos de sangre totalmente confirmados, para ellos habrá un trato, el trato de la amnistía, el trato del algodón, el trato de tenemos que ser suaves con vosotros porque vosotros sois hombres de paz. Para el resto, para la gente que invoque la Constitución, que invoque la democracia y la defensa, por ejemplo, de la libertad de expresión, habrá un muro, dice él. O sea, la expresión es literalmente la de muro. Habrá un muro y utilizará toda la fuerza del Estado para machacarlo. Hombre, yo para la gente, Raúl, que está con dudas de si caminamos en dirección hacia una dictadura, no sé, chico, empieza a haber pistas demasiado obvias de qué es lo que está planteando este señor. Es evidente, vamos a ver. Los que han atacado la democracia en España y los que ponen en peligro los valores democráticos y los llevan poniendo desde hace ya mucho tiempo son precisamente con los que pacta Sánchez y a los que les perdona delitos gravísimos cometidos para dar un golpe de Estado contra la democracia a cambio de sus votos. No solo les perdona los delitos, sino que
blanquea lo que han hecho, como por un lado lo hemos visto con Bildu ya la pasada legislatura y ahora viene con el golpe de Estado de Cataluña, en el que en el debate hemos podido escuchar a Sánchez hablar en repetidas ocasiones de solucionar el conflicto entre Cataluña y España. No hay ningún conflicto entre Cataluña y España. Lo que ha sucedido en Cataluña es que el nacionalismo desde el poder ha machacado a los ciudadanos catalanes que no son nacionalistas. El conflicto, en todo caso, es el que han generado los dirigentes nacionalistas contra los catalanes que no se oponen, que se oponen a la independencia. Entonces es el mundo al revés, porque además se dice que, por ejemplo, que atacar el feminismo, lo que ellos entienden por feminismo, del que deriva la ideología de género, la violencia de género, es ir contra los valores democráticos, cuando es precisamente al revés. Quienes critican, por ejemplo, la ley de violencia de género, o quienes la criticamos, lo hacemos en defensa de la Constitución y de la igualdad de los españoles ante la ley, que vulnera. Y es todo así, es la táctica habitual del totalitarismo. O sea, poner en el enemigo, en la oposición democrática, acusarle de todo lo que tú estás haciendo. Lo ha hecho, en esta declaración lo hace tal cual. Y lo del muro, pues es que esto no hace falta grandes discursos teóricos. Vamos a ver, si un señor dice hay que poner un muro para que la oposición no gobierne, ¿está defendiendo la democracia o está diciendo que la alternancia democrática no me vale porque yo me nombro a mí mismo como el único demócrata y los que se ponen a mí están fuera de democracia? Esto es una dictadura, es lo que es. La Stasi y el muro de Berlín. Carmelo, vamos a hablar en un momento con Sergio Santamaría, con un jurista, sobre las posibilidades, que además nos lleva asesorando desde hace mucho tiempo, las posibilidades, porque hay gente que empieza a decir habrá que hacer algo. Evidentemente hay que hacer algo. Ya hay iniciativas, las hemos estado explicando, cómo es el plan precisamente para acabar con esta locura, que es una locura antidemocrática y anticonstitucional, que la encabeza la ley de amnistía y la famosa historia del lawfare y toda esta barbaridad. Independientemente de eso, hay gente, por ejemplo Vox, que ha planteado ya cuestiones ante el Tribunal Supremo para ir personalmente contra Sánchez. Vamos a hablarlo ahora y vamos a dar los detalles de hasta dónde puede llegar cada una de las vías para librarnos de esta pesadilla. Unas son más exitosas, ya se lo adelanto, que otras. Hay algunas que van a chocar contra, y eso sí que va a ser un muro de realidad. Pero bueno, pero independientemente de eso, la gente está con desasosiego. ¿Tú crees que nos libramos de esto? ¿Tú crees que sí que hay vías para solventarlo? Y ahora pasamos a explicarlas. Bueno, yo creo que sí, que hay vías. Y es más, y voy a decir otra cosa, aunque no las hubiese, tendríamos que luchar igualmente como si estuviesen a 1 metro, es decir, hay que empujar como si esas vías estuviesen a 1 metro, aunque es obvio que están mucho más lejos. Yo creo que sí que hay vías, primero porque hay vías, vamos a hablar de ellas, hay vías jurídicas que realmente están ahí, hay vías políticas que también están ahí, que están fuera de España, y segundo porque a pesar de que Sánchez está avanzando mucho, acabar con una democracia en la Unión Europea no es decir, no una democracia, y esto que nadie vea, digamos aquí, una discriminación, un racismo, no es una democracia en un rincón de África o en un país que tiene una larga tradición de dictaduras en los últimos 30 años, no, es una democracia de un país europeo y en la Unión Europea. Eso no es tan fácil. Entonces, no va a ser fácil para él, tiene también menos poder del que le gustaría y va a ser muy complicado manejar toda esa ensalada de partidos, así que sí que hay vías. Bueno, le voy a dar paso a Sergio para que nos explique. Ya hemos hablado con él una de las vías, que es elevar las causas o la causa, pero multiplicada por 4.000 casos de amnistía a través de un recurso perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual se sortea esa cosa espantosa metida en el Tribunal Constitucional llamada Cándido Conde Pumpido. Bien, pero hay más vías, pero quiero que veamos antes a Aina Vidal hablar de lo que ellos están dibujando, porque ellos ya van directamente a por los jueces y evidentemente también hay que defenderlos. La derecha sigue utilizando, en este caso, pues a la justicia y sobre todo a los altos tribunales con tal de socavar la democracia y también torpedear la investidura, y además siguen incitando pues a una rebelión con tal de evitar, como os decía, esta investidura. Sergio Santamaría, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Un saludo para todos. Son unas acusaciones de una gravedad brutal, es decir, que tengamos gente metida en el gobierno, partidos metidos en el gobierno, porque en el caso este además es que es Sumar, con lo cual entra en el gobierno, que plantean que los jueces son enemigos de la democracia,
que son los garantes de la democracia, si tú no tienes un contrapoder al poder ejecutivo, ya me explicarán ustedes qué es lo que diferencia una democracia de una dictadura. Pero, Sergio, vamos a ir explicando. Luego vamos a definirlas y las vamos a enumerar para que la gente se haga una idea del mapa de actuación contra esta locura, porque lo hay. Pero yo decía antes que hay unas vías más exitosas que otras, y te lo pregunto directamente. Esta idea que empieza a surgir, de hecho Vox la ha trasladado al Tribunal Supremo, de ir personalmente contra Pedro Sánchez, ¿hay vía, hay posibilidad real de ir directamente contra Pedro Sánchez o no? Yo no la veo. Contra Pedro Sánchez no la veo. Lo cierto es que realmente la situación es muy complicada y dramática, porque además todo esto no es de ahora, ¿eh? Todo esto se lleva gestando desde hace mucho tiempo atrás. Quiero decir que es una estrategia perfectamente diseñada para acabar con lo que Pedro Sánchez quiere acabar, que es con los jueces, fundamentalmente con su independencia. Y lo digo esto porque lo que se pretende en última instancia es precisamente atacarlos para de esta forma tenerlos maniatados y que no puedan responder al auténtico desafío antidemocrático que Pedro Sánchez está Claro, llevando. Sergio, esto que estás diciendo yo creo que es importantísimo. O sea, cuidado con la presión que se le mete al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, cada uno de los jueces va a tener una función importantísima de cara precisamente a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si se dan pasos en falso, cuidado, porque pueden quedar desacreditados y por tanto perder influencia en una reclamación que sí, invocando el Tratado de la Unión, sobre todo artículo 2, sí se puede conseguir. Yo simplemente te defino, y me parece de maravilla, o sea, lo de que se agoten todas las vías me parece de maravilla, o sea, que nadie vea aquí un intento de crítica, no, simplemente estamos hablando de qué vías hay para que ustedes tengan una hoja de ruta muy clara y cuáles pueden triunfar más que otras desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, la denuncia que ha planteado Vox ante el Tribunal Supremo habla de usurpación del Poder Judicial, que evidentemente la hay. Otra cuestión es si los jueces van a tener pruebas o van a tener capacidad con la legislación española de llevar hasta una sentencia condenatoria esta exigencia. Bueno, ¿de qué habla esa denuncia? Un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que acepta a cambio del voto a favor en su investidura, es decir, obtiene un lucro, evidentemente, de un determinado partido político, realizar por sí y o a través de su partido político y o el Gobierno, una vez investido con el voto de ese partido, una serie de actos que implican la máxima gravedad contra el Estado de Derecho. ¿Esto sería suficiente, Sergio? Vamos a ver, quiero dejar claro, yo no digo que esa vía no se utilice, lo que pasa es que la veo todavía más complicada que la propiamente jurídica. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que podría hacer sobre todo el Consejo General del Poder Judicial, pero es que ahora mismo está maniatado, pero lo que podría hacer el Consejo General del Poder Judicial es plantear un conflicto de atribuciones una vez que se aprueba la ley de amnistía, precisamente ante el Constitucional, pero vamos a chocar con el muro del Constitucional. Y además, ahora mismo, que esto yo creo que... Eso, Sergio, por explicárselo a la gente, chocamos contra el muro porque los conflictos de competencia los dirime el Tribunal Constitucional. Con lo cual sería Cándido Conde Pumpido el juez de una reclamación, en el fondo, contra el propio Cándido Conde Pumpido. Pero, Carlos, es que ya lo ha hecho. Es que yo creo que la gente no conoce que ahora, en el mes de octubre pasado, se ha dictado una sentencia que resuelve un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox para precisamente permitirle al Consejo General del Poder Judicial que pueda plantear un conflicto de atribución de competencias. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es que, dado que el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está caducado, no tienen tampoco atribución para plantear ese conflicto una vez que se apruebe la ley. Vamos, Sergio, que mientras que nosotros estamos hablando, Cándido Conde Pumpido está actuando, por decirlo de una forma. Es que están trabajando, pero vale, con una maquinaria perfecta. ¿Para qué? Para, desde luego, cerrar en España, en el ordenamiento jurídico español ahora mismo, todas las puertas para que esa ley de amnistía finalmente no prospere. Por eso digo que, evidentemente, la única vía desde el punto de vista jurídico solvente es la de acudir mediante la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale. Todo lo demás está, creo yo, y lo digo y lo lamento, condenado al fracaso. ¿Por qué? Pero no por casualidad, sino porque ya está diseñado, porque ya está preparado por Sergio, Pedro Sánchez. Última pregunta. Con esta explicación, que yo creo que ha sido muy clara, entonces nos vamos a la vía que ya explicábamos en otros programas. Y te lo planteo desde otro punto de vista. Sería la vía, efectivamente, de 4.000 casos potenciales de recurso previo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
A partir de ahí se pueden pedir responsabilidades tras esa sentencia, es decir, si el Tribunal de Justicia efectivamente determina que esa amnistía es ilegal, que no se puede aplicar, que ha pisoteado el artículo 14, igualdad de todos los españoles, que pisotea, por ejemplo, la responsabilidad, artículo 9 de la Constitución, todos somos responsables y debemos cumplir las leyes y estar sometidos al control de los tribunales y de los jueces. ¿A partir de ahí se podrían pedir responsabilidades contra Pedro Sánchez? Desde luego, lo que puede hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en caso de que estimara esas cuestiones prejudiciales, reponer la situación al momento anterior al estado de la amnistía, que no sería poca cosa. Eso significaría básicamente que los procedimientos siguen vivos. Y eso, Sergio, es de obligado cumplimiento, ¿verdad? Totalmente, totalmente, vincular. No es el Tribunal Europeo de Estrasburgo, no, es sentencia y punto. Y de hecho, efectivamente, además, desde el punto de vista de la jerarquía judicial, está por encima del Tribunal Constitucional. Por tanto, habría que aquietarse a lo que decidiera en la resolución de esas cuestiones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que de esas decisiones se puede derivar algún tipo de responsabilidad concreta contra alguna persona, evidentemente esa vía también podría emprenderse. Pero lo fundamental, Carlos, es lo que yo quiero dejar claro, es que esa cuestión prejudicial, si finalmente prospera, obligaría, en este caso, tanto al poder político español como a la justicia española encarnada en el Tribunal Constitucional a declarar que esa ley de amnistía es inconstitucional y, por tanto, las personas, los delincuentes que se ven beneficiados de ese acuerdo que ahora mismo se está fraguando, evidentemente tendrían que asumir las responsabilidades penales en las que hubieran incurrido. Eso hay antecedentes en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, es fundamental centrar el tiro en el sentido de que esa es la vía. Lo demás está abocado a una vía muerta. Las responsabilidades penales a nivel personal de Pedro Sánchez son muy difíciles de exigir en un procedimiento judicial, porque realmente hay muchas derivadas políticas que hacen que el Tribunal Supremo no vaya, evidentemente, a emprender ese camino. Yo creo más, estoy más convencido que lo que sí va a hacer el Tribunal Supremo, especialmente el instructor que lleva la causa de Puigdemont, es una vez que la ley de amnistía esté aprobada, Pablo Llarena, evidentemente lo que va a hacer, lógicamente, es plantear esa cuestión prejudicial, como la puede hacer también el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, como lo pueden hacer otros jueces que están investigando, instruyendo causas relacionadas con Tsunami Democrático y estas organizaciones terroristas. Evidentemente, estos jueces que ya lo ven venir, lo que tienen que ir ya pergeñando es esa cuestión prejudicial, porque, insisto, la vía del Tribunal Constitucional está completamente ahora mismo cerrada. La ley de amnistía va a ser declarada en su momento constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Eso hay que ser consciente, que cualquier planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de esa ley de amnistía que la tiene que resolver el Tribunal Constitucional está abocada, está condenada al fracaso. Por tanto, Sergio, yo creo que esa vía, aunque la emprendan, seguramente lo van a hacer gobiernos autonómicos, lo van a hacer, pero evidentemente hay que ser conscientes de la conformación, desgraciadamente, de las mayorías que hay en el Tribunal Constitucional. Ahora mismo, en el Tribunal Constitucional están 7 contra 4. Precisamente en esta sentencia a la que me refería, la mayoría cualificada de 7 ha dejado a los pies de los caballos al voto discrepante, que lo que pretendía es salvar la independencia del Poder Judicial. Sergio, ha quedado... Desde octubre está eliminado, y eso es muy importante que la gente lo sepa. Hoy en España, hoy en día, no hay poder judicial autónomo e independiente. Ha quedado muy clarito. Está concentrado en una sola persona. Ha quedado muy clarito, Sergio. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir hablando, evidentemente, a medida que vayan pasando los acontecimientos, para que nos vayas explicando si efectivamente marchamos bien por la vía defensiva frente a este destructor de la Constitución y la democracia o no. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer, como siempre, Carlos. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, las vías yo creo que están muy claras y yo creo que hay un argumento adicional. Van a escuchar ustedes a Puigdemont. Es decir, ellos están dejando clarísimo que aquí ellos no renuncian absolutamente a nada. Es decir, que le han concedido la posibilidad a Pedro Sánchez de ser presidente para continuar con su plan destructor. Y esto evidentemente se puede argumentar jurídicamente, porque si esto lo vemos nosotros y lo sabemos nosotros, ¿no lo sabía Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez claro que lo sabía. Lo digo por la parte que ha explicado Sergio Santamaría de la parte de posterior petición de responsabilidades. Escuchen a Puigdemont. L'1 d'octubre és un colossal exemple de resiliència i de resistència. I amb aquestes eines hem de fer aquelles feines que ens queden pendents, sense perdre l'alè. Ópera Aragonés, por si alguien tenía dudas, dice, ¿lo dirá uno o no lo dirá el otro? No, si lo dicen todos. Enfoquem clarament doncs, la reivindicació
d'aquesta diada nacional a favor del dret de Catalunya a escollir lliurement el seu futur. Estic absolutament convençut i compromès amb que Catalunya tornarà a votar el seu futur col·lectiu i ho farem en funció de la força que tinguem. Bueno, pues más clarito, agua. Algo de esperanza hay, ¿eh? Por lo menos, o sea, la vía del Tribunal de Justicia Europea, yo sinceramente sigo creyendo que sí que va a salir, y si encima te abre la vía posterior de una reclamación de responsabilidades, veremos hasta dónde llega esto. Pero es que en relación con esto último, vamos a ver, si tú perdonas los delitos con una ley de amnistía del golpe de Estado del 17 y encima lo justificas diciendo que hay un conflicto entre Cataluña y España que está pendiente de resolverse, ¿cómo se va a resolver ese conflicto? Pues con un referéndum. Es que es evidente que vamos a eso. Y yo también creo que la única vía, lamentablemente ahora mismo, es la de la justicia europea, porque venimos de un periodo de deterioro institucional en España que nos lleva a la situación de indefensión en la que estamos. Hay que recordar siempre que los jueces no salen en defensa de los jueces, sino salen en defensa de nosotros, de los ciudadanos. De la justicia, que lo que nos garantiza la separación, que exista la separación de poderes, son nuestras libertades, no la libertad de los jueces. Es también muy significativo cómo escuchábamos a la portavoz de Sumar hablar de que la derecha utiliza a los jueces. Ellos realmente lo creen porque pero ellos entienden las cosas así. O sea, ellos están dispuestos a utilizar a los jueces y son incapaces de entender la independencia judicial. No lo conciben, es inconcebible para ellos. Y bueno, y también recordar que no solo el TJUE, si un juez español o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea entiende que tiene que aplicar una norma que es contraria al derecho comunitario, que es el derecho superior, se puede negar a aplicarla. En España no... Bueno, se puede y debe. Sí, debe, porque es derecho superior. Es decir, estaría en un caso de prevaricación si considera que hay una colisión entre dos normas, una europea, artículo 2, garantías jurídicas plenas, separación de poderes, justicia independiente, que entra en colisión con la ley de amnistía, estaría prevaricando si no aplica, porque el derecho de la Unión Europea es superior. En España no ha sucedido nunca todavía, o ha sucedido muy poco, pero en otros estados como Alemania, Holanda, hay muchos precedentes en casos absolutamente menores. Porque en este caso ya no es que choca con los principios de la... Es lo que tú decías, es la separación de poderes. Ya no es que choque con una directiva que dice que los transportes por carretera tienen que llevar tantos kilos o menos. No, no. Esto es una cuestión fundamental. Y si tenemos precedentes de no aplicar normas en asuntos absolutamente menores, pues en este mucho más justificado. Yo, sinceramente, sigo pensando, llámenme optimista o peleón, lo que ustedes prefieran, pero sigo pensando que no le va a acabar saliendo bien. Otra cosa a Sánchez, otra cosa es el impacto traumático para España, que va a ser brutal, porque va a quedar oficializado que evidentemente hemos sido la punta de entrada de una tendencia dictatorial en pleno siglo XXI. Ahora, yo sigo pensando, no sé, a lo mejor soy ya un loco, pero si la Unión Europea decide que no reacciona, no es que no reaccione en España, es que no reacciona en España, en lo que va a surgir evidentemente en Francia, que tiene partidos, entre otros, la división francesa de EH Bildu, EH Bay, que es la de lo que llaman ellos País Vasco francés. Y la izquierda de Mélenchon. En Italia, efectivamente, en Holanda, en Bélgica, es que en Alemania te puede surgir. O sea, es abrir la puerta a la destrucción de toda la Unión Europea, ellos mismos, ellos sabrán. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo más probable es que efectivamente esto no salga, porque es muy difícil, lo decíamos no salga, salir ha salido, que lo frenen, sí, que frenen la aplicación. Pero que no se complete el plan, que no se pueda aplicar la ley de amnistía, tal. Ahora, el problema es, cuando esto ocurra, ¿qué habremos hecho antes? Es decir, esto ocurrirá después de que ya se haya celebrado un referéndum que tendrá una capacidad destructora brutal. Pues déjame que te corte, porque Junqueras te responde a eso. O sea, en mitad de la legislatura, ellos desde luego lo tienen clarísimo. Un referèndum d'autodeterminació és una cosa normal i nosaltres volem tornar-lo a exercir i el tornarem a... Más clarito, Carmelo. No, pues eso, si después, digamos, si cuando logramos frenar todas estas series completamente antidemocráticas ya se ha celebrado un referéndum, por ejemplo, eso va a ser terrible para España, porque ese referéndum tiene una capacidad de ruptura, o sea, la mera celebración de ese referéndum, que además sea con el acuerdo del Estado, por mucho que le pongan de nombre consultivo, no sé qué, tiene una capacidad destructiva terrible. Y después de eso, digamos, remediar la situación y poner
remediar la ruptura que sí que van a hacer de ahí, sin ninguna duda, será muy difícil. Bueno, Pero el conjunto del plan, yo también estoy convencido de que es imposible que acabe saliendo. Raúl, Igual somos muy optimistas. Te dejo la última intervención. El punto que está destacando Carmela a mí es el que me preocupa. Yo hace muchísimo tiempo que evidentemente descuento que ellos se dieron cuenta en el 1 de octubre que ni les reconocían internacionalmente fuera, ellos me refiero a los separatistas, una república independiente de Cataluña, ni tenían acceso a los mercados financieros. Cuidado con esta historia. Y luego encima tampoco tenían preparada la plataforma de Hacienda. Cuidado que esto ya ha pactado Pedro Sánchez darles la gestión del 100%, con lo cual sí tendrían esa gestión. De los 3 problemas que encontraron, uno ya se habría eliminado. A partir de ese momento yo tengo el convencimiento de que ellos pasaron a que la opción suya era generar un conflicto. Es decir, no que lo hubiera, que no lo hay. Aquí el que cumple la ley vive en paz y se acabó la historia. Sino generar un conflicto social de forma que fuese el resto de España el que quisiera directamente que se fueran. Y que ante esa evidencia, además provocada con nuevas consultas, con nuevos referéndums, la situación fuese imposible de solventar, con lo cual no quedase más remedio que decir, largaos. No es que tenéis derecho a iros, no, es que el resto de España quiera que se vayan. Yo tengo la sensación de que están en esa tendencia. Claro, y además si aceptas toda esta infamia de la amnistía y demás, si lo da por bueno eso el Estado español, entonces, ¿con qué argumento te vas a oponer a que haya un referéndum? Si desde el propio gobierno de España y ya no solo el gobierno, si una ley española dice que existe un conflicto entre España y Cataluña que hay que resolver a través de una mesa de diálogo que finalizará, que es que lo dice, bueno, solo dice el pacto de el pacto Junts-PSOE, pero en la ley de amnistía se hacen constantes referencias en ese preámbulo, por cierto, redactado por el presidente del Tribunal Constitucional, clarísimamente, que sería el que tendría luego que dirimir si es constitucional o no lo que ha escrito él mismo, ya que es que estamos en una situación terrible. Pero, insisto, queda indefenso con esa ley el Estado español para oponerse a un referéndum. Y efectivamente yo también estoy de acuerdo que ellos han buscado generar ese desesperación, hastío, que muchos de nosotros en momentos lo hemos acalado. ¿Quién lo ha dicho en los últimos meses o años? Pues que se larguen ya. Pero yo voy a recuperar una frase de Feijóo que en el debate de investidura, con la que nosotros, por ejemplo, titulamos, que creo que es la clave de todo, que es que tanto Sánchez como los separatistas cuentan con la resignación del pueblo español en relación a eso que estamos hablando. Y esa es la clave, no resignarse. Si los españoles no nos resignamos, no van a ganar. Nos va a costar, vamos a pasar momentos complicados, pero si... Bueno, así se lo podremos contar a nuestros nietos. Su mejor arma es esa, la resignación, el decir que se larguen, que pesados, eso es en lo que no tenemos que caer. Con lo cual hay que aguantar en las movilizaciones de este fin de semana, en las que están por venir, en todas, tiene que haber presencia. Ojo que con la investidura no se acaba, empieza la resistencia totalmente. Y las movilizaciones deben ir a más. La libertad no se va a perder en un pedazo de España, sino en toda España, si se pierde. Y entonces no pensemos que nos vamos a liberar si no, es que solo es en Cataluña. No. Si se pierde la libertad, se perderá en toda España. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Vamos a ir a otro bloque que a mí me parece muy importante. Hay gente que está invocando la figura del rey. El rey tiene el poder, si es que lo tiene, por llamarlo de alguna manera, totalmente tasado. Si pedimos que se exponga, se lo vamos a dejar expuesto, pero a otra cosa, a que le vuelen la cabeza a los que quieren acabar con la figura de la monarquía parlamentaria. Lo vamos a explicar punto por punto y vamos a explicar efectivamente si eso está dentro de un plan de Sánchez, que por supuesto que está en un plan de Sánchez.